por este amor inmerecido, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, siempre ha sido y será igual, Señor. Y ese amor eres tú mismo, Señor, tu misma esencia. Porque tú eres amor, Padre. Tú eres el verdadero amor, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutarte. Te damos gracias, papá, porque podemos experimentarte cada día, Señor. Y podemos descansar, Señor, en este amor tan lindo, papá. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermanos. Damos gracias a nuestros hermanos que nos han ministrado este hermoso tiempo de alabanzas, de canción. ¿Cuántos están contentos de venir a esta cita? ¿Cuántos están contentos de venir a esta cita a disfrutar del Señor? Uno cuando viene a la congregación viene a disfrutar. Cuando nos conectamos también damos saludos a nuestros hermanos que están conectados a través de internet. Venimos a disfrutar del Señor y venimos a disfrutarnos los que estamos congregados aquí presencial los unos a los otros. Porque qué bueno cuando intercambiamos palabras de bendición, palabras que nos edifican. La mayoría de los que estamos viene o de la reunión de hombres o de la reunión de mujeres y allí se intercambian palabras que edifican. No intercambiamos quejas, no intercambiamos cuestionamientos, sino palabra que edifica. Y venimos y se comparte una palabra y cada uno da no lo que le parece, sino lo que Cristo le está permitiendo ver de esa verdad, que es la palabra, que es el mismo Cristo. Cada uno no es que opina, sino que expresa aquello que Cristo mismo le está permitiendo ver acerca de la misma vida del Señor. Por eso es lindo. Y continuamos este tiempo acá, en este lugar, en este tiempo de congregación, y vamos a compartir una palabra que se encuentra, son tres versículos, tres pasajes, Marcos 4, 35 al 39. Yo le puse por título, no es una predicación, es una palabra que vamos a analizar algunos puntos, y vamos a prestar atención. Dice Marcos 4:35, habla sobre Jesús y la tormenta. Justo estábamos hablando también, salió este tema en la reunión de hombres. Así que me puse contento porque digo, qué bueno que el Señor nos está hablando las mismas historias, las mismas cosas. Y voy a leer este pasaje que dice Marcos 4:35, lo voy a leer en versión NTV. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Otra versión dice al otro lado del mar. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y dice, aunque otras barcas también la siguieron. Pero pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, el agua entraba, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando o que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Voy a leer dos textos más, no hace falta que lo busquen, para
para dar un poco más de volumen a esta última parte que el Señor le dice, ¿cómo no tienen fe? No vamos a analizar estos dos textos que voy a leer a continuación, sino es para dar un poco más de estructura a esta última frase que Jesús dijo. Hebreos 11:1, lo voy a leer en la versión NTV, también dice, la fe demuestra la realidad de lo que estamos esperando. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y 2 de Corintios 4:18, en la versión NTV, habla sobre las cosas que no podemos ver, que leímos recién en Hebreos 11:1. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se harán ido, pronto se irán. Pero las cosas que no podemos ver son las que permanecen para siempre. Y me gusta cuando habla sobre las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Dice que nosotros no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en aquello que no podemos ver. Y aquí vemos que los discípulos estaban atravesando por una dificultad y el Señor mismo les habla sobre fe. Le dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Qué es lo que están mirando? Y muchas veces nos pasa o somos tentados como hijos de Dios a mirar aquello que podemos ver, a mirar aquello que es temporal, aquello que es terrenal, que muchas veces puede ser provisión de Dios, bendición de Dios. Hablábamos recién en la reunión de hombres, el pastor Ezequiel decía, pobre Lázaro, Lázaro hermano de María y Marta, él murió 2 veces, porque murió una vez, después fue resucitado por el Señor y tuvo que morir de nuevo. No que haber resucitado corporalmente no fue la solución eterna para él porque se volvió a morir, o sea que agonizó, sufrió la muerte 2 veces, decía hoy el pastor Ezequiel. Ahora, esa resurrección era algo que se podía ver. Y todo lo que se puede ver tiene fecha de vencimiento. Todo lo que se puede ver, que son las cosas que usamos, que son las cosas materiales, que son las cosas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro día a día, todo aquello que puede verse, que es bueno porque lo usamos para nuestro diario vivir, todo aquello en algún momento deja de ser, porque incluso la misma vida sobre esta tierra dejará de ser y continuará junto al Señor, como le pasó a Lázaro, como le pasó a estos discípulos. Estos discípulos habían recibido que las aguas se calmaran, pero imagino que a la semana siguiente habrán salido de nuevo y habrán enfrentado otras tempestades también. Por eso el Señor les dice, ¿cómo? Todavía no tienen fe, ellos habían tenido miedo. Habíamos leído en Hebreos que dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de lo que no podemos ver. Y vamos a ver que aquello que no podemos ver, no tiene que ver, yo todavía no puedo ver este trabajo que estoy esperando. Yo todavía no puedo ver esta petición, entonces por fe la creo. Que era como muchas veces yo lo creía así. Sino que aquello que no podemos ver tiene que ver más allá de todo lo temporal, de todo lo terrenal, tiene que ver con lo eterno, con aquello que no palpan los sentidos naturales, sino que se palpa a través del Espíritu. Por eso tenemos que ejercitar nuestra vida espiritual. Dice acá, el Señor habla sobre la fe, dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? Podemos ver que esta fe que Jesús le estaba exigiendo fe a sus discípulos. Esta fe que Jesús le exigía a sus discípulos no era la fe capaz de calmar la tempestad. Jesús no estaba reclamando que ellos debían calmar la tempestad. Era una fe que les testificara a ellos de que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Muchas veces criticamos, o a mí me pasa decir cómo estos discípulos, qué falta de fe, estaban con el mismo Señor, podían haber orado,
pero estaban haciendo algo más. Ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Fíjense, el Señor se sube allí a la barca, al barco donde están ellos. Ellos a lo mejor estaban trabajando o terminado de trabajar. El Señor se sube con ellos y le da una orden. Vamos a cruzar. Y ellos, ay Señor, justo ahora vamos a cruzar, que está lindo, el mar está muy revuelto, Señor. Ellos dicen que cruzaron. Y dice que otros barcos, aunque otros barcos los siguieron también, ellos hicieron caso. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios, quizás sin darse cuenta. Cuando obedecemos a aquello que el Señor nos manda, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, esa fe que ellos tenían que ver era la fe que testificaba que ellos estaban en su voluntad. Recordemos que, bueno, como dije antes, fue Jesús el que subió al barco y les pidió a ellos que crucen del otro lado. Y los discípulos estaban haciendo su voluntad porque estaban obedeciendo. Era una fe que les hacía entender que ellos estaban siendo parte de lo que Dios estaba haciendo. Era necesario para Jesús cruzar. Y todo lo que contribuye al avance de Cristo, todo lo que colabora con el avance de Jesús, con el avance de la vida del Señor, contribuye y es colaboración al propósito eterno. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo? Es una pregunta que yo me hacía, ¿estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo? Porque en la voluntad de Dios, esto también muchas veces lo hablamos, todo está bajo su control. Y eso es lo que el Señor quería que los discípulos entendieran. Por lo tanto, si dentro de la voluntad de Dios todo está bajo su control, entonces no hay nada que temer. Si estamos en la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Por más tormenta, como dice acá, por más tormenta fuerte o descontrolada que haya, a Dios nada se le escapa de su control. Y Él continúa sentado en su trono, gobernando. Mas Él gobierna sobre aquellos que se dejan gobernar. Acá está la clave. Decimos, sí, no, Dios tiene el control, Dios gobierna. Pero para vivir en el gobierno de Dios, necesitamos rendirnos. El apóstol Pablo habla sobre morir, que es rendición. Es rendir nuestra vida a la soberanía de Dios. Es entender que hay una soberanía mayor a la que nosotros podemos controlar para nosotros mismos. Hay una soberanía mayor que muchas veces no la entendemos. Muchas veces como este Jesús subiéndose a la barca y diciendo, crucen. Y si hubo algo a favor que tuvieron los discípulos es que ni lo pensaron, cruzaron. Entonces estaba actuando la soberanía de Dios. Después comenzaron a creer temporalmente porque fueron a despertarlo al Señor, pero ellos habían obedecido. La fe es corresponder a la expectativa de Dios. Estoy hablando de esta fe que el Señor les dijo a sus discípulos. ¿Cómo no tienen fe? La fe es corresponder a la expectativa de Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo que yo haga? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que vos hagás en este tiempo? Todo lo que hacemos tiene que contribuir al avance del Señor, amén. Todo lo que hacemos tiene que contribuir al avance del Señor en nuestra vida y por medio de ese avance en nuestra vida también en la vida de los demás. Ese gobierno que viene del Señor, que lo creemos por fe, ese gobierno no se ve, no es algo. Aquí en la tierra solamente vemos gobiernos terrenales. Vemos quiénes son las autoridades de una ciudad, de una provincia, de un país. Los vemos su obrar. A veces no nos gusta, a veces nos gusta. Ahora, este gobierno celestial que viene del cielo, no podemos verlo si no estamos conectados a Él, si no vivimos rendidos a Él.
Muchos pueden escuchar, no, un gobierno celestial. ¿Qué es esto? Nunca había escuchado sobre este gobierno. Es el gobierno del Señor sobre aquellos que son hijos, sobre aquellos que quieren vivir rendidos a Él. Por eso vale la pena vivir rendidos a Él. No, aquel que vive rendido a Él, en primera instancia parece que pierde todo, pero termina ganando todo lo de Cristo. Y eso es tremendo. En lugar de preguntarnos, ¿qué esperamos nosotros de Dios? Deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros? En lugar de preguntarnos qué esperamos nosotros de Dios o cuáles son nuestras expectativas que queremos que Dios haga, la pregunta correcta que debemos hacer es: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué está esperando? Señor, ¿qué estás esperando vos de mí? ¿Qué estás esperando vos de mí en este tiempo, en este lugar, en tiempo y en espacio? Porque mire, no hemos nacido desfasadamente en el propósito de Dios. Hemos nacido en el tiempo que teníamos que nacer. Quizás si naceríamos en 100 años, no estaríamos capacitados para lo que ocurriría 100 años después. Ni estuviéramos capacitados para haber vivido hace 100 años atrás. Estamos capacitados para lo de hoy. Dios no nos... Me gusta esta frase y la he predicado o siempre que tengo la posibilidad de compartir con los hermanos allá de la célula, yo se los digo: Dios no nos creó en este mundo tirados. Bueno, nacieron y acá estoy yo para ayudarlos en que a sus vidas le vaya un poco mejor. Dios no es improvisado, no es que nos creó y nos puso, bueno, a ustedes los pongo acá, así, allá, si tienen algún problema estoy yo, morí por ustedes, no. Todo lo que Dios hace, hay una intención detrás. Por eso no es casualidad. Si somos guiados por Dios, no es casualidad aquello en donde estamos involucrados, aquellas áreas quizás parecen muy complicadas, muy difíciles. Decimos: Señor, esto está lleno de gente que va contrario a tu voluntad, pero mire, hemos nacido para estos tiempos y hemos nacido para llevar ese gobierno a aquellos lugares en donde estamos. Por eso es importante, esa es la fe que debemos tener. Esa fe, la fe usada para obtener cosas personales, es una fe natural, no tiene nada que ver con esta fe. La fe para obtener beneficios personales es una fe que es natural y para eso existen las religiones, porque las religiones profesan esta fe. Que una persona viene, pide a Dios, recibe algunas cosas que le permiten tener una vida un poco mejor y después tienen otras necesidades y así van persiguiendo y persiguiendo, mas no es una fe que transforma. No es una fe que se conecta a Cristo, a su propósito. Es una fe que, mire, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. No hay que estar rendido al Señor para obtener cosas personales, beneficios personales de parte de Dios. Dios da, Dios bendice a todo el mundo con todo lo que necesitan. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo esté bajo el gobierno del Señor. Esa fe para obtener cosas personales no es la fe que Dios nos dio. Porque no se trata de suplir nuestras necesidades, se trata de responder a la voluntad de Dios. Y lo que podemos ver en la vida de estos discípulos, ellos estaban respondiendo, quizás sin saber, estaban respondiendo a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Crucen. Y ellos cruzaron. Así de simple es la voluntad de Dios. Es poder estar dispuesto para lo que Dios quiera. Y a lo mejor lo que Dios quiere es pequeño para cada día. Y esa sumatoria va haciendo algo mayor, pero era algo simple: crucen. Ellos podían haber dicho: no, Señor, justo estamos cansados, tenemos otras cosas que hacer. Dice que lo siguieron otros barcos. Había muchos dispuestos, había muchísima gente dispuesta a cruzar al Señor, pero ellos entendieron que tenían que hacer ese trabajo, era parte de la voluntad de Él, de Cristo.
Era eso lo que los discípulos estaban haciendo. Por esto el Señor quería que ellos estén tranquilos, porque ellos estaban colaborando con su propósito. Hoy en día, cuando colaboramos con el Señor, estamos colaborando con el avance del Evangelio. Hoy cuando colaboramos con el Señor, y colaborar, no estoy hablando de venir a cumplir actividades eclesiásticas. Esos son nuestros deberes, nuestras responsabilidades congregacionalmente o en los lugares en donde estamos. Pero colaborar con el propósito eterno va más allá de expresar. El verdadero colaborador expresa su vida, expresa a Cristo en todo lugar, expresa el aroma del Señor en todo lugar. Muchas veces sin hablar, muchas veces con solo estar y tomar decisiones. Y esto es tremendo. Vamos llevando ese aroma del Señor. Cristo va creciendo en nosotros y Cristo se va expandiendo hacia los que están a nuestro alrededor. No sabemos cómo se hace eso. Nosotros solamente lo tenemos que hacer. No sabemos cómo cruzar y que la tempestad se calme. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Subirnos al barco y decirle, sí, Señor, te cruzamos. El Evangelio es el mensaje central de salvación y reconciliación con Dios por medio de Cristo. Por eso hablamos que tenemos que reconciliar todo. Cada persona tiene que ser reconciliada con Él, no importa el grado de pecado que esa persona tenga. Muchas veces nosotros como cristianos vamos haciendo un grado, no, este falló más, pero no importa. Tenemos que reconciliarlo todo con Él, con Cristo. Tenemos que llevarlos a todos a ese gobierno. Después está en cada uno si lo acepta o no. Pero nuestro deber es ese. El Evangelio, como vimos, es el mensaje de salvación y reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y la fe es la respuesta a ese mensaje. La fe es cómo nosotros respondemos a ese mensaje. Es cómo respondemos a este mensaje. La palabra nos enseña en Efesios 2, 8 y 9, que somos justificados por la fe en Cristo y no por nuestras obras o méritos o lo que nosotros hagamos. La fe es el medio por el cual recibimos el regalo de salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo hay salvación. Por medio de su Hijo, por eso cuando Jesús sanaba a personas, muchas veces Él les decía que eran salvos, que por su fe ya habían sido salvados. Porque va más allá de una respuesta natural, sino es una respuesta eterna. Es una respuesta que resuelve la eternidad de las personas. Esto es tremendo. Que tenemos en nuestras manos, mire, si alguien necesita ayuda, podemos ayudarlo económicamente, haciendo algo por ello. Bueno, es algo natural, es algo que les va a servir para un momento. Ahora, tenemos una medicina que es eterna, que es ese poder de Dios para poder transformar las vidas de las personas y que esas personas pasen a ser salvas, en primer lugar. Vengan a la salvación. Dejen de estar en condenación, sino que vengan a la salvación. Y después de estar en salvación, que ellos puedan aceptar el gobierno de Dios en sus vidas. Ese es el desafío que tenemos. El Evangelio es una persona. Me gusta esto, ya lo hemos escuchado muchas veces. El Evangelio es una persona, esa persona es Cristo. No es una religión, no es una forma de vivir. El Evangelio es Cristo mismo. Es el mensaje de salvación por medio de Cristo. El Evangelio es Cristo, pero es el mensaje, y ese mensaje incluye a Cristo. Y la fe es la respuesta comprometida a ese mensaje. Hay un mensaje, es Cristo. La fe es mi respuesta en compromiso hacia ese mensaje. Por eso, no tener fe es no ver el compromiso que yo tengo con ese mensaje, con transportar al Señor, con llevarlo al Señor. Si yo me quedo cómodo y digo, bueno, el Señor a sus hijos los protege, los prospera, estamos
en un reino diferente y no hay en nuestro corazón un deseo profundo, un clamor para que otros puedan venir a este gobierno, entonces es porque todavía esa fe no está tan desarrollada en él. Por eso la fe, anoté yo acá, es la respuesta comprometida a ese mensaje. ¿Cómo yo respondo al mensaje de Cristo? Con fe, con una fe que me impulsa a poder llevarlo a Él para que otros lo puedan ver. No es hablarle, es fácil hablarle a otros de Dios. Oh no, Dios te ama, No, demostrar, mostrar a Cristo, que pueda ser evidente la vida de Cristo, para que todos puedan verlo a Él. En Romanos 1, Pablo dice, el apóstol Pablo, él dice que fue apartado para el Evangelio. Y nosotros como hijos de Dios estamos en su Evangelio. Recordemos que Evangelio es Cristo. Y esto es siempre. ¿Cuánto estamos en el Evangelio de Cristo? Siempre. No es por tiempo terminado, no hay vacaciones. No hay vacaciones en la vida de Cristo. No la dejamos a la vida de Cristo guardada por un día para vivir como nosotros queremos. Ahí ya damos un paso para atrás. Por eso la vida de Cristo siempre tiene que evidenciarse y tiene que estar en nosotros. En otras palabras, la vida de Cristo siempre está en nosotros. El tema es que debemos conectarnos con el Señor por medio de la fe para que ese Cristo pueda verse. Estamos viendo que fe es mucho más que una fe para recibir. Estamos viendo todas estas cosas sobre la fe. Es la respuesta a este mensaje del Evangelio. Estamos en su Evangelio y por fe, por la fe nuestra en Cristo, este Evangelio tiene que verse en los demás. Este Evangelio es la razón de nuestras vidas. Porque recordemos que este Evangelio es Cristo y Cristo es la razón de nuestras vidas. Yo puse aquí, vivimos para el progreso del Evangelio aquí en la tierra. ¿Cuántos viven para el progreso del Evangelio aquí en la tierra? Yo estuve analizando mucho la palabra progreso en estos días y había comenzado una partecita y hoy la terminé de definir completamente. Progreso en Cristo, progreso, el verdadero progreso que el Señor quiere para sus hijos. Nuestro compromiso como hijos es llenarlo todo de Cristo, es llevar a Cristo a todo lugar. Y para eso necesitamos la fe de Cristo. Y acá viene la palabra progreso. El progreso de los hijos de Dios no se mide por las cosas que alcanzamos. En el mundo, en lo natural, el progreso es, bueno, vos hiciste esto, obtuviste tal cosa. El progreso espiritual, el progreso en los hijos de Dios no se mide por las cosas que alcanzamos. Se mide en cuánto de Cristo está progresando en nuestras vidas. En cuánto de Cristo está avanzando. Hay muchas áreas en nuestras vidas que van siendo entregadas a Cristo. Y cuando ya esa área es entregada, nunca debe volver atrás. Ese es el verdadero progreso. Si nosotros había algún área en nuestra vida que no podíamos controlar, que no la sabíamos manejar, que no la habíamos entregado y la entregamos a Cristo y la semana siguiente o el mes siguiente entregamos y vamos y Cristo va viviendo, vamos progresando en Cristo. Ese es el verdadero progreso. Ahora, ¿cuál es el no progreso? Cuando aquello que yo entregué hoy, mañana me vuelve a molestar. Mañana vuelve y yo sé, no quiero ser muy exquisito en esto, pero para eso necesitamos la fe. Para confiar en que aquello que ya ha sido vencido en nuestra vida no va a volver a molestarnos más. Compartí ahí un pequeño testimonio con los hombres. No voy a dar el caso puntual del testimonio, pero había algo que yo sentía que debía entregar a Cristo y una de las prédicas hace como 7 meses atrás, más o menos, el pastor Leo habló 2 prédicas sobre ese tema
Y yo dije, ya está, esto ya fue superado, esta área ya fue entregada, nunca más va a volverme a molestar. Yo estaba un poquito ansioso con algunas cosas y lo sentía en mi vida y justo el pastor Leo dio 2 mensajes que hablaban sobre ansiedad. Y yo dije, bueno, esto queda sepultado acá. Yo sé que no es fácil, pero hay cosas que ya tienen que quedar sepultadas en nuestras vidas para poder ir avanzando. Yo sé que hay cosas que las tuve que sepultar como 50 veces. No estoy hablando de alguien estoy hablando de alguien que lo necesita vivir. Y creo que esto es lo más sano, porque hablamos de lo que Cristo va trabajando. Y lo que el Señor me estaba mostrando en este tiempo era que hay cosas que ya murieron. Y cuando vuelve otra vez me acuerdo de la prédica, o la busco y la escucho de nuevo, pero va quedando. Y ese es el progreso de Cristo, porque en un área que antes yo sentía que no podía controlar, ahora es Cristo el que la está controlando y nunca más va a volver atrás. Y lo mismo en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. No debemos dejar de ser sinceros para con Dios. Decir, Señor, yo no puedo con esto me genera esto me genera ansiedad, esto me genera preocupación, no sé, no tengo mucha información sobre esto, no sé cómo enfrentarlo, cómo superarlo, pero muero, me rindo, y ahí vemos al Señor. Y ahí tratamos de que eso siga progresando, que el Señor vaya comiendo todo aquello que no está conforme a lo que Él está queriendo de nosotros. Y ese es el verdadero progreso, cuando Cristo va avanzando. Y qué bueno que, mire, puede haber muchos avances. Hubo un avance despacito, pero yo me imagino un avance como una avalancha, ¿no? Y que venga así Cristo en nosotros, como esos dibujitos, vio que el personaje de, no sé, Bugs Bunny se me viene o cualquiera, ¿no? Va cayendo en una montaña de nieve y se va haciendo una avalancha y esa avalancha va avanzando. Bueno, así tiene que ser Cristo. Tiene que ir arrasando con todo en nuestra vida para que todo tenga su vida, su identidad. Ese es nuestro desafío y para eso está nuestra fe. En nuestra fe ya vimos que no es para pedir, ay, dame Señor este autito. No, es para que Él lo absorba todo. Señor, yo quiero tener esa fe capaz de entender que vos podés con todo. Esto es lo más lindo. Por lo tanto, dejemos que Cristo sea manifestado a través de nosotros y usemos nuestra fe para cumplir con esta misión. Usa tu fe para cumplir con la misión que el Señor nos da. Cristo tiene que ser manifestado. Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar. Y ellos le obedecieron, ya lo vimos. Y ellos transportaron al Señor en el barco. Los discípulos transportaron al Señor en el barco. Si nosotros transportamos la vida del Hijo, que decimos que la portamos, bueno, si nosotros transportamos la vida del Hijo que vive en nosotros, entonces es Él el que nos dirige. Si transportamos la vida de Cristo, Él nos dirige y nosotros vamos obedeciendo. Si estamos en obediencia, entonces estamos haciendo su voluntad. Es decir, estamos haciendo lo que Él nos está mandando a hacer. Por lo tanto, no tengamos miedo de las tormentas fuertes, como tuvieron aquí los discípulos, si estamos en obediencia. Lo que el Señor quería evidenciarle a ellos era, ustedes están obedeciendo, entonces no hay por qué temer. Para eso está la fe. Vamos a hacer una suposición. Si el barco representa nuestra vida, vamos a suponer que el barco donde Cristo subió representa nuestra vida. Entonces, si ese barco representa nuestra vida, dejemos que Dios entre, pero también dejemos que Dios conduzca. Que Dios entre, que Dios se suba, pero una vez que Él se subió, digámosle, Señor, ¿para dónde vamos ahora? ¿Dónde tenemos que transportarte? Porque si Él está en nosotros, lo estamos transportando a Él. No somos nosotros, ay, yo siento. No, es el Señor. ¿Dónde querés que yo te lleve?
porque tenemos esa vida dentro nuestro. Eso es obediencia, ¿eh? Si le decimos a Dios, Señor, conducí vos, eso es obediencia, porque nos estamos negando a lo nuestro para que se haga lo de Él. Dios no toma cuidado del barco por las características que este barco tiene. Mire, el barco podía haber sido hermoso. Estamos asumiendo que el barco somos nosotros. Olvidémonos de los discípulos ahora. Dios no tomó control del barco por las características del barco. Podría haber sido grande, hermoso, bien pintado, nuevo. Dios toma cuidado del barco porque su Hijo Cristo está en ese barco. Dios toma cuidado de nosotros porque está Cristo en nosotros. Dios toma cuidado de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque Dios ve a su Hijo en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida como congregación. Y eso es lo hermoso. Por lo tanto, el Evangelio se trata de Cristo y no de nosotros. Su propósito no es con nosotros, es con su Hijo en nosotros. Dios no tiene un propósito conmigo, otro con vos, otro con vos. Dios tiene un propósito con Cristo en mí, con Cristo en vos. Dios tiene un propósito con el Hijo de Dios, con su Hijo, que es el mismo, que habita en cada uno de nosotros. Por eso hablamos siempre de que Él nos gobierne, porque si Dios no gobierna, no podemos entender el propósito de Dios. Que podamos tener, que nuestra fe sea cada vez más firme, para poder creer y para poder entender lo que significa Cristo viviendo en nosotros y Cristo manifestándose por medio nuestro, que es la manifestación del Evangelio que predicamos. Vamos a ponernos de pie, hasta aquí nomás, y vamos a hacerlo con una reflexión en nuestras vidas. Amén. Mientras los chicos pasan aquí en la música, vamos a hacerlo con un espíritu de reflexión en nuestras vidas, con un espíritu de deseo por Dios. Amén. Cerrá tus ojos, levantá tus manos si querés. Y vamos a decir, Señor, te damos gracias, papá, por este día, por este tiempo tan lindo, papá. Gracias, Señor, porque te podemos disfrutar, Señor. Gracias, Padre, porque podemos disfrutarte en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, porque cada uno de los que están aquí ha venido, Señor, a ser parte de este cuerpo, Señor. Somos parte visible, Señor, de este cuerpo. Una parte está aquí, una parte están en sus casas, otra parte están lejos, Señor, conectados, Padre, a través de las redes. Otra parte está en otras congregaciones de la misma ciudad, o de diferentes ciudades o diferentes países, Señor. Pero gracias, papá, porque tú vives en nosotros, Señor. Padre amado, clamamos, Señor, para que podamos ver a tu Hijo en nosotros, Señor. Queremos ver nosotros mismos, papá, a Cristo viviendo en nosotros. Queremos ver a tu Hijo, Señor, viviendo en la vida de nuestros hermanos, Padre. Queremos ver a tu Hijo, Padre, viviendo en la vida de aquellos que todavía no están acá con nosotros, aquellos que todavía te rechazan, aquellos que todavía, Señor, no entienden tu palabra, no te entienden a ti, no te quieren recibir, pero sabemos que en la vida de ellos también tú te quieres manifestar, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hoy te pedimos por la vida de cada uno de nuestra familia inconversa, de nuestros conocidos que no están en ti, Señor, porque queremos ver la manifestación de tu vida, Señor, en ellos también. Padre amado, que podamos, Señor, tener esa fe tan fuerte, Dios, capaz de poder entender, Señor, tu propósito, capaz de poder sentirnos parte, Señor,
de este obrar tuyo, Señor. Padre, entregamos toda nuestra vida, entregamos cada área de nuestra vida, Señor. Aquellas áreas difíciles, Señor. Hoy decimos, no sé cómo hacerlo, no sé cómo solucionarlo. Lo rindo delante de ti, Señor, porque tú tomas control, Señor, porque todo lo que está bajo tu gobierno, Padre, está en salvación, está en control, está en paz, Señor. Y queremos manifestar esa vida, Señor, esa vida útil, esa vida de Cristo, Señor, esa vida para que gane otras vidas, Señor, y para que todos puedan tenerte, Señor, a ti viviendo, Padre. Te damos gracias, Señor, te amamos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, Señor. Gracias porque te podemos disfrutar, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá